Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro curso de análisis de señales. Déjenme descargar la presentación. Ok, entonces como les decía, vamos a iniciar hoy un nuevo capítulo de nuestro curso, de nuestra asignatura. Y es este, ¿no? Representación y análisis de sistemas lineales invariantes en el tiempo en el dominio de Laplace, ¿no? Empleando entonces la transformada de Laplace. Entonces, fíjense que ya estamos en la mitad de nuestro curso, ¿no? De nuestra asignatura. Aquí 4 capítulos por encima y quedan 4 capítulos por debajo. ¿Cómo vamos a dividir este capítulo? Bueno, en los siguientes puntos. Un primer punto de representación, y vamos a considerar la función de transferencia y el diagrama de bloques, pero también la ecuación diferencial. Vamos a ver cómo pasar de modelos temporales, como la ecuación diferencial y la respuesta al impulso, a estos modelos que describen el sistema en el dominio de Laplace. También vamos a analizar el sistema en este contexto, ¿no? En este dominio frecuencial de la transformada de Laplace. Y por último, vamos a estudiar la estabilidad, la propiedad de estabilidad en este dominio de Laplace. Y nos vamos a apoyar en este criterio, el criterio de Rojo-Witts. Pero en el fondo estamos considerando la estabilidad B y BO. Cuando este criterio nos indique que el sistema es estable, bueno, es estable según el sentido B y BO. Ok, entonces vamos a comenzar describiendo este modelo de representación, ¿no? La función de transferencia. Entonces tenemos un sistema LTI con entrada U de t y respuesta Y de t. Y este sistema está modelado por su respuesta al impulso. Entonces la función de transferencia se define simplemente como la transformada de Laplace de la respuesta al impulso. Esa es la definición, entonces, de función de transferencia. Transformada de Laplace de la respuesta al impulso. Una observación, que esto es fundamental. Entonces, como la función de transferencia se define a partir de la respuesta al impulso, se desprende que las condiciones iniciales del sistema son idénticas a cero. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque la respuesta al impulso es eso, es la respuesta exclusivamente del delta de Dirac. Y cuando se obtuvo, había una condición implícita, y es esa, ¿no? Que las condiciones iniciales son idénticas a cero. Entonces, es bueno esto tenerlo presente. Cuando hablamos de respuesta al impulso, cuando hablamos de función de transferencia, tenemos esta premisa, ¿no? Marcando la pauta, que las condiciones iniciales son idénticas a cero para nuestro sistema. Ok, entonces ya sabemos que si nos da la respuesta al impulso, bueno, la función de transferencia es la transformada de Laplace de esa respuesta al impulso. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si el sistema está representado por la ecuación diferencial? ¿Okay? ¿Qué hacemos? Entonces vamos a dar respuesta a eso. Pero antes de dar la respuesta general, ¿okay? Vamos a pensar, para fijar la idea, ¿no? Sobre una base más sencilla, vamos a pensar en un caso particular. Entonces consideremos un sistema modelado matemáticamente por esta ecuación diferencial, que fíjense que es de orden 2, ¿no? Aquí la derivada mayor de la salida, que la identificamos ese número con la letra n, es 2. Y la mayor derivada de la entrada, que la identificamos con la letra m, ¿okay? O lo hemos venido haciendo, es 1. Entonces, el orden de la ecuación diferencial es 2. Eso implica que el sistema va a tener dos condiciones iniciales. Y esas dos condiciones iniciales son el valor de la salida en el instante t igual a 0 y el valor de la primera derivada de la salida en el instante t igual a 0, ¿no? Esto es un problema que se llama de valor inicial. Nos queremos ir al dominio de Laplace. Entonces, para eso vamos a aplicar la propiedad de derivación, que se las recuerdo aquí a continuación. Entonces, la transformada de Laplace de la derivada aquí de orden n-ésimo de una función temporal, bueno, viene dada por toda esta expresión que está acá. Y aquí lo que notamos, ¿okay? Fíjense que hay un primer término que depende entonces de la función de transferencia, aquí f de s, de la función temporal f de t. Y hay un conjunto de términos, ¿okay? Restantes que están dependiendo del tiempo. Función en 0, derivada aquí enésima menos 2 en 0, derivada enésima menos 1 en t igual a 0. Y como estamos en este contexto de función de transferencia, donde las condiciones iniciales son idénticas a 0, bueno, aquí tenemos una ganga, ¿no? Todos estos términos se van a anular, van a desaparecer. Y cuando hablemos de función de transferencia,
la propiedad de derivación se reduce a esta parte solamente, a este primer término exclusivamente. ¿Okay? Entonces, con esta versión simplificada de la propiedad de derivación, es que nosotros trabajábamos en el dominio de Laplace para hallar este modelo matemático de la función de transferencia. Entonces, continuamos con nuestro sistema que estaba descrito por esa ecuación diferencial de orden 2, que es esta que está acá. Y le aplicamos la transformada de Laplace. ¿Okay? Es decir, utilizamos la propiedad de derivación. Entonces, estos tres primeros términos de acá están asociados, ¿no?, con la transformada de Laplace de la segunda derivada. Aquí tenemos la transformada de Laplace de la primera derivada, la transformada de Laplace de la entrada, y lo mismo del lado de la salida, ¿no? Esto corresponde a la transformada de Laplace de la derivada de la entrada, y aquí tenemos entonces el último término, ¿no?, asociado a la transformada de Laplace de la entrada. Recordamos que las condiciones iniciales son idénticas a 0. ¿Okay? Entonces todos estos términos aquí tachados se anulan, desaparecen. Y al final, ¿qué es lo que nos va a quedar? Al final nos va a quedar esto que está aquí. Y si extraemos del lado izquierdo factor común y de s y del lado derecho factor común u de s, podemos calcular este cociente. Transformada de Laplace de la salida entre transformada de Laplace de la entrada, y el resultado es una función racional, un cociente de polinomio. Ok, entonces continuamos aquí nuestro análisis. Entonces de la diapositiva anterior llegamos a este resultado, y ahora, bueno, recordamos que si consideramos que la entrada es un delta de Dirac, la respuesta es la respuesta al impulso. Y si nos vamos al dominio de Laplace, la transformada de Laplace del impulso es 1, y la transformada de Laplace de y de s, bueno, es la función de transferencia en este contexto. Por lo que este cociente y de s entre u de s, ¿okay?, se va a convertir en este y de s entre u de s. No es más que h de s, ¿okay?, no voy a escribir la s, entre 1, porque y de s es h de s y u de s es 1. De manera que h de s, que es la función de transferencia, es, bueno, nuestro cociente de polinomios, nuestra función racional. Entonces nosotros siempre podemos hallar entonces la función de transferencia haciendo la transformada de Laplace de la salida entre la transformada de Laplace de la entrada cuando las condiciones iniciales son idénticas a 0. Entonces, en un contexto general ahora, cuando tenemos la ecuación diferencial aquí de orden n que caracteriza el sistema LTI, entonces estamos en el tiempo y nos queremos ir a Laplace para hallar la función de transferencia. Bueno, es simple. Entonces va a ser este polinomio numerador entre este polinomio denominador, ¿no? Entonces el primero se construye con los coeficientes del lado de la entrada, y el polinomio denominador con los coeficientes, fíjense, los a sub i, que están del lado de la salida. Y esto no es más que la transformada de Laplace de la salida entre la de la entrada cuando las condiciones iniciales son idénticas a 0. Entonces, en resumen, tenemos dos caminos para hallar nuestra función de transferencia. Si conocemos la respuesta al impulso, hacemos transformada de Laplace de la respuesta al impulso y ya obtenemos la función de transferencia. Y si tenemos la ecuación diferencial, bueno, aplicamos la propiedad de derivación anulando las condiciones iniciales, y eso nos va a dar también este cociente de polinomio. ¿Okay? Otra observación. Llegamos aquí a nuestra función de transferencia, que es una función racional, ¿no?, un cociente de polinomio. Entonces las raíces del polinomio numerador, bueno, las llamamos ceros de la función de transferencia. Las raíces del polinomio denominador las llamamos polos de la función de transferencia. Este polinomio denominador también se llama polinomio característico y va a ser crucial, va a ser fundamental en el estudio de la estabilidad del sistema. Eso lo vamos a estudiar al final de este capítulo. Por otra parte, los polos son muy importantes porque no solamente nos hablan sobre la estabilidad del sistema,
sino también sobre la naturaleza de la respuesta temporal. ¿Okay? Recuérdense cuando expandíamos en fracciones parciales para hallar la transformada de Laplace inversa, bueno, esas fracciones dependían de los polos, ¿okay? Del tipo de polos reales repetidos, polos complejos conjugados. Y dependiendo de los polos, nosotros identificábamos a qué invertía esa fracción simple, fuera un escalón, fuera una rampa. Entonces, es por eso que los polos nos marcan la pauta de la respuesta temporal, su forma, y también, lo vamos a ver, nos indican la estabilidad del sistema. Ok, entonces vamos a afianzar este concepto, ¿no? Esta herramienta de Laplace con unos ejemplos. Este primer ejemplo nos piden hallar la función de transferencia de este circuito RLC serie. Entonces, en el contexto de los sistemas, bueno, aquí tenemos en este diagrama de bloques el circuitico RLC serie que recibe como entrada esta fuente de alimentación de voltaje y la salida es el voltaje en el condensador que estamos observando, ¿no? Entonces, la función de transferencia, si queremos hallarla, tenemos dos caminos, ¿no? Dos vías. Un camino es, bueno, vamos a hallar la transformada de Laplace de la respuesta al impulso. Eso implicaría que tenemos que conocer la respuesta al impulso del sistema. Un segundo camino es, bueno, vamos a hallar la transformada de Laplace de la salida entre la de la entrada, considerando que las condiciones iniciales son idénticas a cero. Entonces, vamos a adoptar este segundo camino, pero hallando inicialmente la ecuación diferencial. ¿Okay? Entonces, a esa ecuación diferencial, cuando nos la llevamos al dominio de Laplace, empleando la propiedad de derivación simplificada, nos va a permitir entonces hallar esta expresión que está acá, ¿no? Que es la de la función de transferencia. Okay. Entonces, planteamos aquí la corriente de malla, en la única malla que tiene el circuito, y esa corriente de malla coincide, ¿no? Por la ley de Kirchhoff de corriente con la corriente del condensador, y la corriente del condensador es la capacitancia por la derivada del voltaje en el condensador, y el voltaje en el condensador es nuestra variable de salida. Entonces tenemos esta ecuación aquí que está enmarcada, ¿no? La corriente de malla, I de T, entonces es la capacitancia por la derivada de Y de T, nuestra salida. En la única malla, bueno, planteamos ley de Kirchhoff de voltaje. Entonces va a resultar esto, ¿no? Menos el voltaje en la fuente de alimentación, más la caída en la resistencia, más la caída de voltaje en el inductor, más la caída de voltaje en el condensador. Bueno, la suma de todas esas extensiones, la suma algebraica, es cero. Entonces reemplazamos. Por ley de Ohm, el voltaje en la resistencia es la resistencia por la corriente, I de T. El voltaje en el inductor es la inductancia por la derivada de la corriente. Y el voltaje en el condensador, bueno, es nuestra salida, Y de T. ¿Okay? Recuérdense que aquí el objetivo es relacionar la entrada U de T con la salida Y de T. Sabemos entonces que la entrada, ya la corriente de malla la relacionamos con la salida, que es Y de T. Bueno, entonces reemplazamos acá por esta expresión y al final nos va a quedar esta ecuación diferencial. Tenemos que el coeficiente director o líder, que es el que está asociado aquí al orden de la ecuación diferencial, al mayor grado en la derivada de la salida, debe ser unitario, ¿okay? Debe ser mónico. Entonces, para eso dividimos toda la ecuación diferencial por ese coeficiente. Y este sería el resultado final. Entonces, a esta ecuación diferencial le aplicamos la propiedad de derivación y hacemos el y de s entre u de s, no escribo la s, y nosotros sabemos que eso es directamente h de s. Y podemos llegar a esta expresión por simple inspección de lo que ocurre en el lado de la entrada para el numerador y del lado de la salida para el denominador. Y este polinomio que estoy destacando aquí, cuyas raíces son los polos, es el polinomio característico, ¿no? Que recuérdense que es fundamental en el estudio de estabilidad. Entonces, de esta manera podemos hallar la función de transferencia de nuestro circuito RLC serie. Obtuvimos la ecuación diferencial, nos fuimos al dominio de Laplace con la propiedad de derivación, pero anulando las condiciones iniciales. Entonces, ya respondimos lo que nos solicitaba en nuestro ejemplo.
Ok, vamos con un segundo ejemplo. Ahora nos dicen, mira, hay un sistema LTI al cual se le aplica esta entrada, una entrada de tipo exponencial, y a la salida observamos que él responde con esta expresión analítica, ¿no? La constante 2 menos una exponencial más una exponencial por un coseno, ¿no? Entonces es un comportamiento sinusoidal que está decayendo, ¿okay? Porque esta exponencial se atenúa. Y esto está definido para t mayor o igual que 0. ¿Okay? Entonces recuérdense que indicar aquí este intervalo de que t es mayor o igual que 0 equivale a multiplicar toda la función esta y de t, toda esta señal, por un escalón unitario. Ok, entonces vamos a adoptar esta vía para hallar la función de transferencia. Vamos a hallar la transformada de Laplace de la salida entre la de la entrada. Entonces tenemos las dos expresiones en el tiempo. Esto es inmediato. La transformada de Laplace de la entrada va a ser la transformada de Laplace de la exponencial, que esto es 1 entre s más 1, porque aquí el coeficiente de atenuación es menos 1. Y la transformada de Laplace de la salida, bueno, es esto. 2 veces la del escalón, 2 entre s, una exponencial, menos 1 entre s más 3, y la del coseno multiplicado por una exponencial, que es este tercer término que aparece acá, ¿no? Entonces, hallamos estas transformadas de Laplace usando una tabla de transformadas. Entonces, esto es algo que aprendimos en el capítulo precedente, ¿no? Nuestro capítulo 4. Hacemos el cociente, ¿no? Aquí, transformada de Laplace de la salida. Procedemos aquí algebraicamente para simplificar estos términos. Y al final, ¿okay? Con un poquito de álgebra, llegamos entonces a esta función racional, a este cociente de polinomios, que es nuestra función de transferencia. Entonces, de esta manera, concluimos este segundo ejemplo. Y también concluimos esta parte de descripción de esta herramienta de representación o de este modelo de representación de los sistemas LTI, que es la función de transferencia. Entonces, muchísimas gracias por su atención. En un siguiente video vamos a presentar el otro modelo de representación de los sistemas LTI en el dominio de Laplace, que va a ser el diagrama de bloques. Entonces, que tengan un excelente día.